Hermanos y amigos, saben que la naturaleza, todo lo que nace, tiene o debe de crecer. Eso enseña la naturaleza. Y también enseña que cuando las cosas nacen y no crecen, mueren o tienden a morir. Eso, por esa razón, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, como muchos hombres más inspirados, siempre motivaron, enseñaron a la iglesia, o le mandaron a la iglesia que tenía que crecer, que tenía que añadir cosas a su fe. Y para ello quiero que me acompañen a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7, y después vamos a hablar un poco de eso, pero quiero que veamos estos versículos primero. Dice acá, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 7, dice así el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Como podemos ver, son varias cosas, lo cual hace muy difícil hablar de todas. Así que con la ayuda de Dios estaremos hablando de algunas. Y he titulado la meditación de este día: añadiendo a nuestra fe. Añadiendo a nuestra fe. ¿Por qué el apóstol Pablo pide que añadamos esto a nuestra fe? Bueno, simplemente porque lo que dicen los dos versículos más atrás, el versículo 3 y 4, que quiero que veamos. ¿Qué dijo ahí el apóstol? Dice ahí, siempre 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia son deseos mundanos. Estos versículos, hermanos, son claves para entender la razón por la cual el apóstol pide a los creyentes añadir todas estas cosas que son muy beneficiosas para el creyente. El versículo 3, el apóstol Pedro aquí habla de que Dios ya nos ha provisto de muchas cosas, de todo lo que la iglesia necesita. Por ejemplo, ¿qué necesita la iglesia? Palabra, su palabra, el Espíritu Santo, la oración, el perdón de pecados, la esperanza. Todo esto Dios lo ha proporcionado. Todo esto no es algo inventado. Es Dios quien lo ha proporcionado. No necesitamos una nueva revelación divina. Dios ya dio lo que tenía que dar. Dios ya nos dio lo que necesitamos. Un Cristo, una palabra, una esperanza, una fe, un bautismo, como dice Efesios 4. Y el versículo, no necesitamos un evangelio diferente. Dice el versículo 4. El versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero dejar en claro algo. Quiero dejar muy en claro algo. Y es que aquí el apóstol Pedro no está diciendo que nosotros, porque vamos a ser participantes de la naturaleza divina, no está diciendo que nos vamos a convertir en dioses, como algunos enseñan por ahí. ¿Han escuchado ustedes eso? Dice, si usted es hijo de Dios, usted es un Dios junior. Así dicen. Si usted es Dios, usted es Dios junior. Use la lógica, dicen. Así dicen. Es que la lógica existe. Pero con Dios, saben que la lógica humana con Dios no funciona. ¿O sí funciona? Nunca le funcionó a los grandes hombres letrados de la Biblia, de los contradictorios a Dios. Nunca les funcionó la lógica. Nunca. Siempre salieron equivocados. La lógica humana no se parece a la lógica de Dios. Como dice allá Isaías 55:8, que lo repetimos seguido. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, tus caminos. Entonces, no está diciendo acá que cuando vamos a ser participantes de la naturaleza divina, vamos a convertirnos en dioses. Lo que el apóstol está diciendo que es a través del nuevo nacimiento,
Y a través del Espíritu Santo, Dios va a ser reflejado en nosotros por la actitud, por lo que vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos. Eso. ¿Acaso usted no ve personas de verdad bien espirituales que no necesitan decir que son espirituales y se les nota? Y uno dice, qué bonito cómo se les nota que es espiritual. No necesita andar gritando que es cristiano. Ahora, las promesas de Dios no solamente son preciosas y grandísimas. Hermano, preciosas no significa bonitas, porque nosotros en el ambiente, en el calor nuestro, casi siempre se habla, qué preciosa esa niña, qué preciosa ese niño, qué precioso ese carro. Hablando de bonito, nosotros relacionamos la palabra precioso con bonito, pero en realidad la palabra en la Biblia, precioso, está hablando de precio. Está hablando de precio, el valor que tienen. Entonces, pero aquí estamos viendo que las promesas de Dios no solamente son preciosas y grandísimas, sino verdaderas, seguras, eternas y suficientes. ¿Me explico? Y suficientes, como para andar inventando. Entonces, es bien interesante eso. Ahora, el cristianismo sostiene las promesas, se sostiene por las promesas de Dios y no por las circunstancias. ¿Se imagina usted si el cristiano sostuviera su fe o su vida espiritual por las circunstancias? Hermano, sería muy difícil la vida cristiana. Porque ¿quién no anda cargando cruces? No estoy hablando de catolicismo. No estoy hablando de que anda un crucifijo. No estoy hablando de eso. Todos cargamos problemas. Cruz, eso significa problemas, dificultades. ¿Quién no carga dificultades? Si aquí nos ponemos a contarnos las dificultades de cada uno, es un mar de llantos. Sería un mar de lamentos. El muro de lamentos se le llamaría. El muro de los lamentos. Porque todos andamos cargando algo. Problemas de toda índole, hermano. Que no los contamos es diferente. Pero todos tenemos problemas. Pero nosotros, la vida de cristiano no se sostiene por las circunstancias. Ya dije, eso sería terrible. Sería casi imposible llegar a la meta. Sino que la vida de cristiano, su vida, su fe, se sostiene en las promesas y en la palabra de Dios. Que es muy diferente. Quiero que volvamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice así, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí vemos entonces que el cristiano recién convertido se le pide que añada todo esto. ¿Por qué el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pide que la iglesia le añada esto a su vida? Hay dos razones así vagas, ¿no? Pueden haber más, pero una, porque no la traíamos cuando llegamos al cristianismo. Todas estas cualidades que habla acá, ¿quién traía conocimiento de Dios cuando venimos al cristianismo? ¿Quién tenía dominio propio? ¿Quién tenía paciencia? ¿Quién tenía piedad? ¿Quién tenía amor? Nada, todo eso. Entonces, por eso se nos pide. Si las hubiéramos traído, Pedro no se preocupa, no se molesta. Dios no se molesta en decirle, mira, diles esto, eso, que vienen rebosando de dominio propio. No, hermano. Nosotros veníamos con desenfreno. Actuando con desenfreno, que es lo contrario al dominio propio. Por esta razón, es que se pide a los nuevos creyentes que puedan añadir todo esto. Y la otra razón es porque la necesitamos. ¿Quién no necesita conocimiento bíblico para vivir una vida agradable a Dios? ¿Quién no necesita el dominio propio para vivir una vida agradable a Dios? ¿Quién no necesita todas estas cosas que menciona conocimiento? ¿Quién? Todos. Pero acá el apóstol Pedro comienza diciendo una palabra que para entenderla, hermanos, necesitamos ir al diccionario bíblico o a otras traducciones. Y quiero que veamos nuevamente el versículo 5, solamente el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, no dice parte de diligencia, sino toda diligencia, lo que esté disponible a usted, lo que pueda hacer, sin excusa, no, lo que esté a su alcance. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. La palabra en la que me voy a enfocar un ratito, ya dije que es muy difícil hablar de todas,
pero vamos a ir ahí hasta donde lleguemos, calculando el tiempo. Dice la palabra virtud. ¿Sabe que la palabra virtud en la Nueva Traducción Viviente lo dice diferente? Lo que veamos la Nueva Traducción Viviente, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y dice así, Nueva Traducción Viviente: en vista de todo esto, dice el apóstol Pedro, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Como podemos ver, la palabra virtud es muy importante. La Real Academia de la Lengua Española dice también algo al respecto en cuanto a la palabra virtud. Y dice así: una actividad, fuerza o cualidad que se considera moralmente buena. Parecido a lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, es bien necesario muchas veces cuando estamos viendo una palabra que no entendemos, podemos decir virtud quiere decir capacidad. Sí, es verdad, virtud quiere decir capacidad, pero en este caso especifica capacidad de qué. ¿Capacidad de qué? Dice acá, en vista de todo, seguimos en segunda de Pedro 1:5, Nueva Traducción Viviente. En vista de todo esto, esfuércense al máximo, ¿entienden la palabra al máximo? Toda diligencia, al máximo. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Quiere decir que cuando nos obedecemos el evangelio, sí ya tenemos parte de fe, pero necesitamos complementarla, hermano, con todo lo que Pedro acá dice que hay que añadir. No sé si me doy a entender. Dice, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Hermanos, en pocas palabras, la palabra virtud es la evidencia de una fe viva. ¿Me explico? En pocas palabras, la palabra virtud es eso, la evidencia de una fe viva que refleja. Muchas veces oímos hablar personas y decimos, solo dice, pero la vida de él cómo es, la vida de ella cómo es. Entonces, la actitud es cómo vestimos, cómo hablamos, cómo vivimos en la casa, cómo somos en el trabajo. Todo esto habla mucho, hermano. Todo esto habla mucho. Todo esto habla mucho. Yo creo que cuando ¿saben que cuando la Biblia dice allá en Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Está hablando de eso. Imagen y semejanza. ¿Qué es una semejanza que nosotros podemos tener de Dios? Bueno, conocimiento, amor, virtud. Todo esto. Son cualidades que Dios tiene, que tenemos nosotros, que las tenemos que tener para que nos parezcamos a Dios, para que seamos semejantes. Imagen es una cosa y semejanza es otra. Nos parecemos en estas cualidades. ¿Usted quiere parecerse al apóstol Pablo? Puede. No físicamente, pero sí en la manera en que Pablo se conducía. No amando este mundo. Imitando a Cristo. Y quiero decirles que para imitar a Cristo se necesita esfuerzo. Imitar el mundo es fácil, hermano. Hasta es alabado. Ustedes, qué bonito, mire cómo se parece a tal jugador o a tal tiktokero o a tal cantante. Y él hasta más tumba el pantalón para que digan que sí se parece, ¿no? No, ser imitador del mundo es fácil, pero ser imitador de Cristo no. Recibe rechazos, burlas. Muchas veces ni trabajo va a conseguir por ser muy honrado. ¿Sabe que hay trabajos tan chuecos que usted por ser honrado no es recibido? Dicen, no, no va a echar de cabeza. Aquí todos robamos y viene este que no quiere. No siempre le va bien a una persona que se porta bien. ¿O sí? No siempre. Y tiene que pagar el precio. Si se quiere parecer al Señor, tiene que pagar el precio. Pablo lo pagó.
Los grandes hombres de Dios que usted ve en el Hebreos capítulo 11 pagaron el precio. Y no es fácil. Ya he dicho, a mí me encantaría estar en la lista de la biografía de todos los hombres de Hebreos. Pero cuando veo la historia de ellos, digo, es bonito estar ahí. Pero el proceso por el que tuvieron que pasar es otra cosa. Hay que pasar un proceso. Y ese proceso es el crecimiento. El crecimiento, ¿saben que el crecimiento duele? Se llama, en la naturaleza se llama metamorfosis. Es decir, duele. ¿Ustedes creen que una oruga, creo que oruga se llama el animalito que se convierte en mariposa? ¿Creen que no pasa por un proceso de abstenerse de alimento, abstenerse del aire, abstenerse de estar con sus familiares, abstenerse de andar en el aire libre? Se envuelve en una hojita para poder volar. Lo mismo es con los cristianos. Si queremos volar, hermanos, hacia el cielo, tenemos que aprender de la naturaleza. ¿Sí o no? Necesitamos. Esos animalitos tan chiquitos nos dan grandes enseñanzas. Cuando nosotros queremos aprender, aprendemos hasta de un borracho. Yo siempre he dicho, yo aprendo hasta de los borrachos que están en las cunetas tirados. ¿Qué aprendo de ellos? Que no quiero ser como ellos. Aprendí de ellos. Que cómo se ven. ¿Quién va a socorrer a un borracho que está todos los dos en una cuneta? Nadie. ¿Quién buscó el camino? Él. ¿O no? Él, hermano. Entonces vemos, hermanos, que dice acá, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Ustedes han leído, no quiero que lo leamos porque no ese es el punto. Pero recuerdan cómo se habla de Cornelio. Cornelio es alabado en la Biblia. Un hombre que oraba, daba limosna, que ayudaba. Job, hombres que son mencionados en la Biblia. Hombres que resaltan entre multitudes, hermanos. ¿Ustedes creen que solo Cornelio vivía en ese tiempo? ¿Creen que solo Job vivía en los tiempos que Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay nadie como él en la tierra? Hermano, yo sé que estos hombres dejaron la vara muy alta, es decir, para escalarla, ¿no? Para llegar hasta donde ellos llegaron. Pero es una buena medida, ¿no? Para saber los estándares hasta donde uno puede llegar. Y usted puede decir, no, pero es que Job era Job. ¿Y quién era Job, pues? No, pero es que Cornelio era Cornelio. Sí, pero ¿quién era Cornelio, pues? Un hombre como usted y yo. ¿O va a creer que los pies de Cornelio eran de oro? Y el pelo de Job era de cristales. Sus ojos de brillantes. Era un hombre mortal, hermanos, con sentimientos, dolores, sufrimientos, emociones de todo tipo. Enfermedades, problemas más que nosotros. Ya dije que la vida del cristiano no consiste en circunstancias, porque si en circunstancias consistiera, ¿qué circunstancias? Aquello que nos pasa pues a diario, cada momento en la vida. Problemas de toda índole. Luego el apóstol acá menciona otra palabra. Palabra conocimiento, hermano. Después de la virtud, que ya vimos que es provisión de excelencia moral, Pedro menciona la palabra conocimiento. Esta palabra es fundamental, hermano. ¿Por qué la palabra conocimiento para nosotros es fundamental? Recordemos, hermanos, que acá Pedro no está hablando de un conocimiento secular. Está hablando de un conocimiento espiritual. ¿Por qué es fundamental? Porque muchos podemos tener unas buenas intenciones, pero si ignoramos la voluntad de Dios, las acciones de nosotros pueden llegar a ser erróneas. Es por eso que es elemental, necesario, indispensable el conocimiento. ¿Sí o no? El conocimiento del que la Biblia habla o que Pedro habla no es de acumular información bíblica. No digo que sea malo. Qué bueno cuando memorizamos Biblia, memorizamos versículos, cuántos años vivió dónde vivía, qué pasó con aquel, qué le gustaba comer, qué comió Jesús cuando resucitaba. Está bien. Está bien. Pero en realidad, lo que más importa es conocer la voluntad de Dios para aplicarla a nuestra vida diaria.
Ese es el conocimiento de verdad que está hablando la Biblia. Está bien acumular información, claro que sí. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas, allá en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 4, versículo 6 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vivimos en tiempos, hermanos, en donde tenemos demasiada información, diría demasiada información, pero poco conocimiento en cuanto a Dios. Ahora tenemos acceso a cualquier tipo de información, ¿o no? Nosotros no compramos, yo me recuerdo en mis tiempos que uno tenía que comprar una enciclopedia para encontrar todas las palabras sabidas y por haber según uno. No, hermano, tenía limitantes. Habían palabras que yo buscaba y no las encontraba. No las encontraba porque estaba limitado. Ahora no, hermano. Usted se va a las redes sociales y busca una palabra y la que usted quiera. Está la información. O sea, tenemos información al alcance de la mano. Tenemos más de lo que necesitamos. Lastimosamente, poco conocimiento en cuanto a la voluntad de Dios, que es lo más importante y es de lo que el apóstol Pedro está aquí hablando, de que el conocimiento es el conocimiento de la voluntad de Dios para agregarla o utilizarla en nuestra vida diaria. El profeta aquí, saben que este profeta vivió en tiempos muy prósperos de su época, pero lamentablemente en una decadencia terrible en cuanto al conocimiento de Dios. Habían desechado la voluntad de Dios. Y él nos habla de las consecuencias terribles al que nos lleva el no tener conocimiento de Dios. ¿Sabe que cuando no tenemos conocimiento de Dios o de que descuidamos la palabra de Dios, entonces llegan confusiones, injusticias, idolatría, inmoralidades? Cuando desconocemos la voluntad de Dios, llegan muchas cosas. Primeramente, confusión, hermano. Y cuando hay confusión, el enemigo hace su agosto, como dicen allá en El Salvador. En ríos revueltos, ganancia de pescadores, dice un dicho por ahí. Cuando la confusión llega a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, el enemigo dice, ya estuvo. Ya estuvo. Está confundido. Este no sabe discernir nada ya. Este no sabe. Así que es presa fácil. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y Oseas lo dice claro, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Es importante entonces el conocimiento? Claro que sí. El conocimiento es importante en la palabra virtud. ¿Cómo nosotros podemos agregar una provisión de excelencia moral a nuestra vida si no tenemos conocimiento de Dios? Si no sabemos que a Él eso le agrada. No. ¿Por qué creen ustedes que el mundo vive como vive? Porque no tiene conocimiento de Dios. No le interesa ni sabe lo que Dios le agrada o no le agrada. Pero nosotros, hermano. ¿Por qué cree que Pedro no le está escribiendo a inconversos? Pedro le está escribiendo a la iglesia. Vosotros por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y el recado. Volvamos siempre ahora al versículo 6, siempre de 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Aquí el apóstol nos va a hablar de otra palabra que es interesante y a la vez muy importante para los cristianos, y es el dominio propio. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos dominio propio? O practicamos el dominio propio. Cuando usted lo difaman de algo, lo maltratan, dicen alguna mentira de usted, una mala mirada, actúa como el Señor, que dice cuando lo insultaban, no respondía con maldición cuando lo maldecían, sino que encomendaba
a aquel que ha de juzgar justamente. ¿Hacemos así o decimos como hacemos como Eliseo, no? ¿Recuerdan Eliseo que le pidió a Dios para que matara a unos muchachos? Creo que Eliseo fue, ¿no? ¿Y saben por qué fue que se enojó Eliseo? ¿Alguien sabe por qué? Así, levante la mano. Sí. Era calvo, ¿no? Era calvito. Y le dijeron pelón, ¿no? Y se enojó. Muchos de nosotros nos enojamos por las verdades, ¿no? En este caso, yo veo ese error en Eliseo. Se enojó por la verdad. Se enojó por la verdad y maldijo a aquellos y murieron los pobres muchachos. Eso es el dominio propio, hermanos. El dominio propio debe ser parte en nuestras vidas porque vivimos en una sociedad, en un mundo tan corrupto, tan perverso y tan traicionero e hipócrita, que será necesario siempre el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en lo espiritual, sino en lo físico, en lo material, trabajo, colegio, hogar, ¿sí o no? El dominio propio. Saben, en la actualidad se motiva mucho a satisfacer de inmediato nuestros deseos. Eso enseña. Pero ¿saben que el dominio propio es la habilidad de decirle no al pecado y sí a la voluntad de Dios? Ese es, en palabras sencillas, el dominio propio. La habilidad de decirle no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Ahora, meditemos un poquito. ¿Es fácil lo que dije? No. No es fácil decirle no al pecado. Ni tampoco es fácil decirle sí a la voluntad de Dios. Es fácil decirlo. Difícil hacerlo. ¿Sí o no? Es ahí también donde se hace necesario el conocimiento. Yo veo la palabra conocimiento como que es el eje de todo, hermano. De todas las palabras que menciona Pedro, creo que el conocimiento es el eje de todo. Si no hay conocimiento, no hay dominio propio, no hay paciencia, no hay virtud, no hay piedad, no hay amor, porque no tengo conocimiento. ¿Para qué voy a hacer aquello? O sea, el conocimiento es el eje que me hace entender por qué hago aquello, para qué lo hago, por qué no lo hago. ¿Me explico? ¿Sabe que el dominio propio solamente lo practican aquellos que tienen espíritu de ganador? Lo voy a repetir. El dominio propio solamente lo practican aquellos que tienen espíritu de ganadores. Ejemplo, los deportistas. ¿Saben que los deportistas o las Miss Universos que quieren ganar, triunfar en un certamen? Por ejemplo, las Miss Universo. Que es más grueso este dedo que ellas, ¿no? Porque les encanta verse así, esbeltas. Pero ¿sabe que hay un gran sacrificio para ello? Preséntenle un poco de sopa de mondongo a una de ellas. A ver si se lo va a recibir. Porque está cuidando su figura. Porque ¿cuál es la mentalidad de ella? Ganar. No, las que no quieren se tragan hasta el perol. Con estas no hay limitantes, no hay control propio y nada. Estas a llenarse van. Lo mismo el atleta, un deportista, independientemente del deporte que sea, se cuida. No trasnocha, no fuma, no bebe soda, no trata de engordar, es muy atlético. Lucha, se abstiene de todo aquello que le daña. Dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ustedes, si han visto algún partido del mundial que se está pasando ahorita, ven cómo esta gente se esfuerza por una corona una copa que dentro de 1000 años, ¿quién se va a acordar, no? Dentro de 2000 años, ya dentro de 2 años no saben ni quién ganó. Si yo le pregunto a ustedes quién ganó la copa hace 10 años, dicen, no sé. Pero en ese tiempo estaban que se morían porque quién ganara. Así son los triunfos materiales. Pasan, se corroen. Y dice aquí el apóstol,
todo aquel que lucha de todo se abstiene. Está diciendo de todo se abstiene, se detiene de no ser aquello. Y dice, ellos a la verdad, ellos creyendo que para recibir una corona corruptible que se corroe con el tiempo, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, una incorruptible. Qué bonito, ¿no? La palabra todo aquí, hermanos, equivale a todo aquello que estorba al atleta, como ya mencioné, engordar, fumar, porque eso cansa, el que fuma, no trasnocha, hace muchas cosas, hace muchos sacrificios. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Ganar. Por eso dije que el dominio propio solamente lo practican aquellos que tienen espíritu de ganadores y no de competidores. Porque hay una frase que yo le he dicho en otras ocasiones, que hay unos que dicen, lo importante no es ganar, sino competir. No, hermanos. Eso también en el mundo, pero como cristianos, imagínese usted con ese espíritu de derrota desde el principio. Yo aquí voy para la duda. No, hermano. ¿Verdad? Convicción ante todo. Convicción. Pero para la convicción necesitamos dominio propio, conocimiento y otras cosas que vamos a ver. Entonces, esto también equivale a lo que estorba en el cristianismo. El cristiano también debe de abstenerse de todo aquello que le estorba, sean amistades innecesarias que muchas veces tenemos, tanto hombres como mujeres. Si a usted como cristiana o cristiano le está estorbando una amistad, hermano, no necesita que yo le diga. Si otra cosa que hace le estorba, hermano, si, también debemos de saber que Pablo dice, todo aquel que lucha con la mira de ganar, no lo dice, pero lo digo yo, porque eso quiere decir, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo. No está hablando todo en general, sino todo lo que le estorba. Como dice todo, entonces ya no voy a comer. Como dice, ya no voy a trabajar, ya no voy a tener amigos. No está diciendo eso. Es lo que estorba. Está hablando de lo que estorba. Hermanos, el dominio propio no, ¿cómo les puedo decir? El dominio propio no limita nuestra libertad. Al contrario, nos hace libres para elegir o escoger o hacer la voluntad de Dios. Nos hace libres. No nos oprime. No ese es el propósito. Al contrario, el dominio propio nos hace libres para hacer la voluntad de Dios. Luego sigue diciendo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Quiero cerrar con esta otra palabra, la palabra paciencia. Y digo, quiero cerrar porque ya dije que son muchas palabras, pero el tiempo, yo sé que todos me van a dejar solo aquí y todos vamos a ir a buscar ya comida. Porque... dice acá, hermano, es la palabra paciencia con la que quiero cerrar. La palabra paciencia, que es la que menos practicamos. ¿Saben que cuando ya el predicador se pasa tantos minutos, ya estamos viendo el reloj? ¿Sabe qué indica eso? Impaciencia. ¿O no? Porque ¿qué es lo contrario, pues, de la paciencia? Impaciencia, intolerancia. Este hermano dijo que a las 12:15 iba a terminar y ya se pasó un minuto. ¿Qué paciencia estamos practicando, no? Entonces estamos como cuando iba el papá con un niño y el niño molestaba y iba un hombre detrás y escuchaba y decía, si yo fuera el papá del niño, y oía que le decía, tranquilo Ramirito, y nadie, aquel niño casi botaba lo que encontraba. Por allá, más allá le dice el señor que iba atrás, le dice, quiero felicitarlo, le dice, porque usted es muy paciente con su hijo Ramirito. No, le dije, Ramirito soy yo. Muchas veces tenemos que nosotros mismos darlos terapias, ¿no? Tener paciencia, contar hasta 10. Muchas veces uno no cuenta hasta 10, sino que del 1 pasa al 10. ¿Por qué creen que dice
cuando estés en problemas cuenta hasta 10, porque está dando un proceso de que en eso va respirando, va meditando. Hay gente que del 1 al 10 brinca porque no hay paciencia, hermano. Por ejemplo, cuando ya estoy comentando mucho, ya muchos pueden decir, pues, ya, me están esperando ya los frijoles. Miren, hermanos, ¿qué tan importante es la paciencia para los cristianos? Ya dije que vivimos en tiempos donde todo lo queremos ya. ¿Quién de ustedes va a ir a su casa a hacer un jugo de naranja? ¿O va a pasar por una soda? Es mejor la soda, ¿vea? Porque solo la pago y mire, tranquilito. No me esfuerzo en estar apretando una naranja o hacer cositas. No. Ahora todo es rápido. Comida rápida, enfermedad rápida. No, es que la comida rápida, ¿para dónde nos lleva? Enfermedad rápida, ¿o no? Eso no nos dicen los nutriólogos. Bueno, no, los nutriólogos sí. Los comerciantes, los de las tiendas es que no nos dicen eso, ¿verdad? Miren, la tenemos en oferta. No, si hasta le dicen, le hacen promoción a la Coca o a la Pepsi. La tenemos en promoción al 2x1. Y usted dice, oh, qué bueno, 2x1. Menos días de vida. Hermanos, vivimos en tiempos en donde todo se quiere de inmediato, pero Dios forma el carácter de los cristianos a través de procesos que necesitan tiempo. El mundo todo lo quiere fácil, pero Dios trata el carácter o forma el carácter de los cristianos a forma de o a manera de procesos que necesitan tiempo. Y es ahí donde nosotros necesitamos la paciencia. Porque Dios utiliza mucho el tiempo, a pesar de que ellos no viven el tiempo, no depende del tiempo, lo usa para nosotros. Dice Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11, Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Qué bonito, ¿no? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está a la puerta. 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 11. Aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, ¿vale la pena tener paciencia? Sí. Ahora, vuelvo al mismo argumento. Para tener paciencia necesitamos mucho conocimiento de Dios. Si no lo tenemos, la paciencia va a rebalsar porque no hay un por qué tener paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que usted es obediente en el trabajo? ¿Por qué es obediente? Porque es manso. Bienaventurados los mansos, ¿verdad? Dice el Señor. Imagínense si los animalitos nos enseñan. Un oso maestrado. ¿Por qué creen que obedece? ¿Porque nació obediente? ¿O porque le va a ir como en feria si no obedece? Porque le va a ir como en feria si no obedece. Eso nos enseñan los animalitos. Lo mismo nosotros. 11. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo con aquellos, ¿verdad?, que le obedece. ¿Sabe que aquí Santiago le está escribiendo a personas que estaban sufriendo, que estaban en tribulaciones, pero sabe que este hombre, en lugar de decirles, miren, tomen venganza, vénguense, no, él les dice soporte,
tengan paciencia y acuérdense de aquellos hombres que sufrieron más que ustedes. ¿O creen que nosotros estamos sufriendo más que los profetas allá en el Antiguo Testamento? ¿O que Job? No, hermanos. Entonces, aquí surge una pregunta muy necesaria, pregunta de rigor se le puede llamar. ¿Cómo obtenemos la paciencia? ¿De qué manera obtenemos la paciencia? Dice el mismo Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas, diversas pruebas. Esto significa que no hay una sola manera de ser probado. Hay muchas maneras. Hay enfermedades, desempleo. Es un montón, que no puedo decirlas todas. Montón de pruebas donde nosotros tenemos que ser probados, como decía el hermano en la mañana, como el oro fino. Es el fuego que va a afinar o a afirmar nuestras vidas. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto no tiene ningún sentido lógico, humanamente hablando. ¿Cómo sentir gozo cuando estás siendo tribulado? Es por eso que se hace necesario el conocimiento. En la lógica humana, estar diciendo que se sienta gozoso cuando está pasando por dificultades, ¿usted cree que tiene sentido común esto? ¿Cree que tiene alguna razón lógica esta? No la tiene. En el sentido humano no lo tiene. Es aquí donde se hace necesario, como decía, el conocimiento. Dice el versículo 3, confirma lo que estoy diciendo. El versículo 3 siempre de Santiago 1 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si nosotros desconocemos que las dificultades nos van a producir paciencia, nosotros vamos a murmurar. ¿Sabe que cuando dice allá que no quejéis uno a otro, que no murmuremos? Es porque cuando estamos molestos, hermano, no buscamos quién nos la debe, sino quién la pague, hermano. Así somos. Cuando estamos en tribulaciones, quien se nos cruce, ese me la va a pagar. No busco quién me la deba, sino quien me la pague. Porque no hay control, no hay paciencia, no hay dominio propio, no hay conocimiento. Dice, estamos en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros, hermanos, entendemos esto, nuestra paciencia y nuestra perseverancia tiene sentido o razón de ser. Mientras eso no suceda, va a ser muy difícil. El apóstol Pablo también confirma lo mismo que Santiago estaba diciendo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice así la Escritura. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué compaginado la mente de Santiago con la de Pablo, ¿no le parece? ¿Y saben por qué estaban compaginados? Porque estaban dirigidos por el mismo espíritu. Y no era el espíritu de error. ¿Por qué crees que se contradicen tantos allá afuera? Unos dicen una cosa y dicen otra. Porque no están inspirados por el mismo espíritu. O sea, hay un montón de espíritus diciéndole una cosa y otra a todos. Hay un montón de espíritus allá afuera. Pero nosotros, cuando somos inspirados por el Espíritu Santo, nosotros decimos lo que dijeron los hombres en el pasado, lo que dijeron los apóstoles y lo que dice la Biblia. ¿Usted quiere ver un hombre inspirado por Dios? Escúchelo hablar. Si dice lo que la Biblia dice, es inspirado por Dios. Está diciendo lo que allí dice. No está inventando. No está especulando. No está opinando. Simplemente está diciendo lo que la Biblia dice. Y estamos viendo ahí Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, dice el apóstol, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿No gloriamos en las tribulaciones, hermanos? ¿Tiene sentido lógico, como decía? No. En el sentido humano, no. Pero dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Conclusión, la paciencia necesita del conocimiento. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Dice Hebreos 6, 2.
Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si desconocemos la historia bíblica, hermanos, como por ejemplo la de estos hombres del pasado, ¿cómo vamos a soportar? Porque como dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por eso es importante, hermano, yo digo, va ligado el conocimiento a todas estas virtudes, capacidades que la Biblia habla. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 36, ya vamos a terminar, no se me preocupe. Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice, porque os es necesaria la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué interesante. Aquí el escritor de los Hebreos habla de la paciencia como algo necesario. ¿Cuántos creemos que es necesaria la paciencia? Y es que, como yo decía hace un rato, la paciencia es necesaria en todos los ámbitos de la vida. No solo en el cristianismo, en el trabajo, en el colegio, en el hogar, en todo, hermanos. Imagínense ya en lo espiritual, si en el área secular necesita, imagínense ya en el área espiritual. Quiero cerrar, hermanos, con este versículo, dos versículos. Siempre cierro ustedes saben con cuál cierro, pero quiero que veamos qué opinó Jesús en cuanto a este tema de la paciencia. Jesús, y ahí voy a cerrar y luego cito el otro versículo. El Señor dijo algo bien interesante de la paciencia. Dice Lucas capítulo 21, versículo 19. Lucas capítulo 21, versículo 19, dice así el Señor: con vuestra paciencia, ¿qué? Ganaréis vuestras almas. ¿Así o más claro? Con vuestra paciencia. El Señor le habla a gente que estaba siendo atribulada y que iba a ser atribulada una vez que Él se fuera para el cielo. Pero les dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si alguien quiere comenzar una vida sin desenfreno, la invitación siempre está ahí. A alguien que no haya obedecido el Evangelio, siempre el llamado está para que pueda comenzar una vida que le agrada a Dios. En el mundo vivimos haciendo lo que nos da la gana, pero tenemos que saber que eso también tiene su pago. Toda acción en la vida, hermanos, todo en la vida es una acción y reacción. Acción, reacción. ¿Y cómo lo sé? Marcos 16, 16. ¿Usted quiere vivir en el mundo como vive? Viva. Dice en Apocalipsis, el que esté sucio, sígase enlodando. Pero el que está limpio, límpiese más. Toda acción, eso sí no lo olvide, que toda acción tiene un efecto o una reacción. Y el Señor lo especifica claro en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La acción de obedecer lo lleva a obtener la salvación. Mas el que no creyere será condenado. Que el Señor nos siga bendiciendo.